Buenas tardes, licenciada. El día de hoy le vamos a presentar lo que es la evolución de la educación ecuatoriana con los integrantes Alejandra Cisneros, Estefanía Mera y mi persona, Alison Chacha. Aquí le vamos a presentar cronológicamente la evolución de la educación en Ecuador, según los periodos históricos universales como la Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasismo, Modernismo y el siglo XXI. Aquí le vamos a presentar 18 hitos claves educativos, cada uno con análisis de los contextos sociales, políticos y económicos que moldearon el desarrollo educativo ecuatoriano desde las culturas precolombinas hasta la actualidad. La educación en el Ecuador ha experimentado una evolución continua desde las prácticas educativas informales de las comunidades preincaicas hasta los sistemas educativos modernos que buscaban la equidad y calidad en el siglo XXI como lo es ahora. Aquí se le mostrará la línea de tiempo y conforme vaya avanzando se presentará cada uno con los puntos anteriormente dichos. Antigüedad precolombina, antes de 1463. Edad media, periodo colonial temprano, 1539 hasta 1600. Renacimiento, periodo colonial tardío, 1600 hasta 1750. Barroco, consolidación colonial, 1750 a 1822. Neoclasismo, independencia y primera república, 1822 hasta 1860. Modernismo, república consolidada, 1860 hasta 1950. Siglo XXI, época contemporánea, 1960 y 2025. Antigüedad precolombina antes de 1532. Hito 1. La educación informal en comunidades preincaicas antes del siglo XV era que la educación era oral y práctica, centrada en la transmisión de conocimientos sobre agricultura, pesca, alfarería y tradiciones culturales por parte de los ancianos de la comunidad. En el contexto social, la comunidad eran organizadas en clanes con roles definidos por género y edad. En lo político, el liderazgo local era sin estructura estatal centralizada. En la economía era subsistencia que limitaba la educación a habilidades prácticas esenciales y su elemento multimedia era sus cerámicas de la cultura valvidia, el cual está en el Museo Nacional del Ecuador. Quito 2. Sistema educativo Yachayhuasi. Periodo incaico 1463-1532. Los incas establecieron escuelas formales donde los amautas enseñaban quechua, religión, historia y sistema de quipus a la nobleza, mientras la población común recibía educación práctica en el hogar. El sistema reforzaba la jerarquía social incaica, la educación al servicio de la educación del Tahuantinsuyo y la preparación de la población para el sistema agrícola y tributario inca. Equipos originales, Museo Arqueológico Nacional. Edad Media, periodo colonial temprano 1532 hasta 1600. Hito 3. Educación religiosa tras la conquista española, 1532. Las órdenes religiosas establecieron las primeras escuelas coloniales para evangelizar y educar a la élite española, excluyendo inicialmente a la población indígena, el sistema que perpetuaba la jerarquía racial colonial. Su educación controlaba la corona española y la Iglesia católica. Su formación de administradores para el sistema colonial y las pinturas coloniales de la Escuela Quiteña, Museo de Artes Colonial. Hito 4. Fundación del Colegio San Andrés, 1550. Primer establecimiento educativo destinado específicamente a la población indígena en Quito, aunque posteriormente cerró por falta de apoyo institucional. Primer intento de inclusión educativa indígena, aunque limitado. Iniciativa bajo control religioso como resistencia colonial y su dependencia de recursos escasos y apoyo inconsciente. Sus documentos históricos de fundación, Archivo Nacional del Ecuador.
Hito 5. Fundación de la Universidad San Fulgencio 1586. Primera institución de la educación superior en el territorio ecuatoriano, ofreciendo estudios en tecnología y derecho exclusivamente para españoles. Su educación superior, que excluía a la mayoría de indígenas y mestizas, instituciones que reforzaba el poder político español, su formación de clérigos y administración coloniales y la arquitectura colonial, Universidad San Francisco de Quito. Continuamos con el Renacimiento y consolidación colonial, desde 1750 hasta 1822. En el hito 6 notaremos la fundación de las universidades de San Gregorio Magno y de Santo Tomás de Aquino en 1603 y 1681. Esta fue una ampliación de la educación superior colonial, con nuevas instituciones que ofrecían formación académica para el élite, tanto criollo como el español. Dentro del contexto social, la educación era limitada a criollos y españoles peninsulares. El contexto político, podremos hablar acerca de instituciones bajo estricto control eclesiástico, ya que los eclesiastes eran los que predominaban en ese tiempo. En el hito 7 hablamos de las reformas educativas de la Ilustración colonial en el siglo XVIII. Como descripción tenemos la influencia de ideas ilustradas europeas en la educación colonial. Esto era énfasis más en las materias como ciencias naturales y matemáticas, y también se podría decir que en algunos colegios selectivos. Dentro del contexto social tenemos ya una apertura gradual de nuevas ideas entre el élite criollo. En el contexto político podemos decir que había muchas tensiones entre lo tradicional colonial y las ideas que nos daban las nuevas reformas educativas de la Ilustración. Podemos decir en el contexto económico que el crecimiento económico que permitía una mayor inversión en la educación era mucho mejor. En el elemento multimedia tenemos como textos y tratados científicos coloniales. En el hito 8 tenemos la educación post-independencia en 1822. Este es el inicio del esfuerzo por secularizar la educación y construir una identidad nacional ecuatoriana. Dentro de lo social tenemos la promoción e integración de los criollos y los mestizos en un sistema educativo. Lo político, obviamente, siempre van a haber tensiones constantes entre las facciones liberales y las conservadoras. En lo económico tenemos recursos limitados debido a la economía agraria conservadora o tradicional. Y en la multimedia tenemos retratos de próceres de la independencia. El hito 9 es la fundación de la Universidad Central del Ecuador en 1826. Este es uno de los principales puntos muy importantes, ya que es el establecimiento de la principal institución de educación superior republicana, iniciando con 120 estudiantes y enfocada a la formación de profesionales para el desarrollo nacional. En lo social tenemos una ampliación al acceso educativo en un porcentaje significativo. La política es una consolidación de un nuevo Estado. En lo económico eran respuestas a las necesidades de los profesionales, y en lo multimedia tenemos como fotos de la Universidad Central del Ecuador. El hito 10. Tenemos las reformas educativas de Vicente Rocafuerte en 1835. Aquí hubo las fundaciones de nuevas escuelas públicas. Una de ellas fue el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, exclusivamente para niñas, promoviendo así la educación femenina. En lo social tenemos la primera inclusión significativa de las mujeres. En lo político, la idea liberal en la educación. En lo económico, el apoyo a las industrializaciones, y ya tenemos documentos de fundaciones escolares. En el hito 11 tenemos la implementación de sistemas científicos. Esto quiere decir la introducción de métodos científicos modernos en la educación, especialmente secundaria. En lo social tenemos la preparación de estudiantes para profesiones modernas. Lo político se ve reflejado en el esfuerzo de la modernización. Tenemos diversificación económica, y finalmente ya existían los currículos originales en 1835.
En el hito 8 tenemos la educación post-independencia en 1822. Este es el inicio del esfuerzo por secularizar la educación y construir una identidad nacional ecuatoriana. Dentro de lo social tenemos la promoción e integración de los criollos y los mestizos en un sistema educativo. Lo político, obviamente, siempre van a haber tensiones constantes entre las facciones liberales y las conservadoras. En lo económico tenemos recursos limitados debido a la economía agraria conservadora o tradicional. Y en la multimedia tenemos retratos de próceres de la independencia. El hito 9 es la fundación de la Universidad Central del Ecuador en 1826. Este es uno de los principales puntos muy importantes, ya que es el establecimiento de la principal institución de educación superior republicana, iniciando con 120 estudiantes y enfocada a la formación de profesionales para el desarrollo nacional. En lo social tenemos una ampliación al acceso educativo en un porcentaje significativo. La política es una consolidación de un nuevo Estado. En lo económico eran respuestas a las necesidades de los profesionales y en lo multimedia tenemos como fotos de la Universidad Central del Ecuador. El hito 10. Tenemos las reformas educativas de Vicente Rocafuerte en 1835. Aquí hubo las fundaciones de nuevas escuelas públicas. Una de ellas fue el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, exclusivamente para niñas, promoviendo así la educación femenina. En lo social tenemos la primera inclusión significativa de las mujeres. En lo político, la idea liberal en la educación. En lo económico, el apoyo a las industrializaciones y ya tenemos documentos de fundaciones escolares. En el hito 11 tenemos la implementación de sistemas científicos. Esto quiere decir la introducción de métodos científicos modernos en la educación, especialmente secundaria. En lo social tenemos la preparación de estudiantes para profesiones modernas. Lo político se ve reflejado en el esfuerzo de la modernización. Tenemos diversificación económica y finalmente ya existían los currículos originales en 1835. En el hito 8 tenemos la educación post-independencia en 1822. Este es el inicio del esfuerzo por secularizar la educación y construir una identidad nacional ecuatoriana. Dentro de lo social tenemos la promoción e integración de los criollos y los mestizos en un sistema educativo. Lo político, obviamente, siempre van a haber tensiones constantes entre las facciones liberales y las conservadoras. En lo económico tenemos recursos limitados debido a la economía agraria conservadora o tradicional. Y en la multimedia tenemos retratos de próceres de la independencia. El hito 9 es la fundación de la Universidad Central del Ecuador en 1826. Este es uno de los principales puntos muy importantes, ya que es el establecimiento de la principal institución de educación superior republicana, iniciando con 120 estudiantes y enfocada a la formación de profesionales para el desarrollo nacional. En lo social tenemos una ampliación al acceso educativo en un porcentaje significativo. La política es una consolidación de un nuevo Estado. En lo económico eran respuestas a las necesidades de los profesionales y en lo multimedia tenemos como fotos de la Universidad Central del Ecuador. El hito 10. Tenemos las reformas educativas de Vicente Rocafuerte en 1835. Aquí hubo las fundaciones de nuevas escuelas públicas. Una de ellas fue el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, exclusivamente para niñas, promoviendo así la educación femenina. En lo social tenemos la primera inclusión significativa de las mujeres. En lo político, la idea liberal en la educación. En lo económico, el apoyo a las industrializaciones y ya tenemos documentos de fundaciones escolares. En el hito 11 tenemos la implementación de sistemas científicos. Esto quiere decir la introducción de métodos científicos modernos en la educación, especialmente secundaria. En lo social tenemos la preparación de estudiantes para profesiones modernas. Lo político se ve reflejado en el esfuerzo de la modernización. Tenemos diversificación económica y finalmente ya existían los currículos originales en 1835. En
el hito 8 tenemos la educación post-independencia en 1822. Este es el inicio del esfuerzo por secularizar la educación y construir una identidad nacional ecuatoriana. Dentro de lo social tenemos la promoción e integración de los criollos y los mestizos en un sistema educativo. Lo político, obviamente, siempre van a haber tensiones constantes entre las facciones liberales y las conservadoras. En lo económico tenemos recursos limitados debido a la economía agraria conservadora o tradicional. Y en la multimedia tenemos retratos de próceres de la independencia. El hito 9 es la fundación de la Universidad Central del Ecuador en 1826. Modernismo. República consolidada de 1860 a 1950. Hito 2. Reformas educativas de Gabriel García Moreno de 1861 a 1871. Estableció la educación primaria gratuita y obligatoria, alcanzando los 14.731 estudiantes matriculados para el año de 1871. En lo social reforzó los valores conservadores y católicos en la educación. En lo político consolidó el poder eclesiástico en el sistema educativo. En lo económico invirtió significativamente en la infraestructura educativa a nivel nacional. Hito 3. Expansión de las escuelas primarias de 1883 y 1895. Ecuador alcanzó la mayor proporción de estudiantes de primaria en América Latina durante este periodo. En lo social, la aplicación del acceso educativo a clases medias emergentes. En lo político, fue un periodo de relatividad, estabilidad y modernización estatal. En lo económico, el beneficiado por el auge de exportaciones agrícolas. Hito 14. Ley de Instrucción Política 1897. Estableció definitivamente la educación primaria gratuita, laica y obligatoria tras la liberación alfarista. En lo social, la promoción de la inclusión social y reducción del analfabetismo. En lo político, la consolidación del laicismo educativo bajo Eloy Alfaro. En lo económico, respaldada por el crecimiento económico del periodo liberal. Hito 15. Reorganización de la educación secundaria 1904. Reducción del ciclo secundario a 6 años con especialidad técnica, atendiendo aproximadamente a 5.000 estudiantes. En lo social, la preparación específica para carreras profesionales modernas. En lo político, continuación del modernismo educativo liberal. En lo económico, la respuesta a crecimiento de diversificación económica a nivel nacional. Siglo XXI. Época contemporánea, de 1960 al 2025. Hito 17. Expansión educativa de los años 60 y 70. La matrícula de educación primaria se duplicó alcanzando el 1.427.627 estudiantes en el año de 1979. En lo social, la manifestación del acceso educativo a las clases medias. En lo político, el periodo de modernización y desarrollo planificado. En lo económico, el financiamiento por el boom petrolero en Ecuador. Hito 18. Implementación de la educación intercultural bilingüe en 1989. Establecimiento oficial del sistema de educación bilingüe beneficiando al 45% de la población ecuatoriana. En lo social, reconocimiento y valorización de la diversidad cultural nacional. En lo político, el fortalecimiento del movimiento indígena y organizaciones. En lo económico, el enfoque en el desarrollo rural y comunitario. Hito 19. Proyecto de mejoramiento de la educación rural en el año de 1998. Préstamo de 45 millones por el BID para mejorar 1.800 escuelas rurales ecuatorianas. En lo social, la reducción de desigualdad educativa urbano-rural. En lo político, el cumplimiento de compromisos internacionales educativos. En lo económico, la inversión y estrategia en zonas históricamente marginadas. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.